Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mentores al Micrófono. Yo soy Yumiko y aquí estoy con Abraham. Abraham, ¿cómo te sientes el llegar a este quinto episodio de nuestro podcast? Muy bien, Yumiko. Muchas gracias por estar aquí. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este nuevo episodio. Estamos felices de poder compartir este quinto episodio con ustedes. Bueno, después de Halloween. Sí. Halloween. Muy bonito. Justamente estamos con la decoración de Halloween, un montón de decoración. Unos gorritos. Pero aquí estamos. ¿Qué tal tu fin de semana, Yumiko? Bien, tranquilo. Estuve viendo también películas de Halloween. Ah, verdad, ¿no? Hay buenas películas también en el cine de terror. Han salido el E.T., creo que es ese payasito que sonríe. Ah, sí. Sí, se ve en el cine. Para Me los gustan que más ven el las cine. de zombies que las de... Ah, de zombies. Sí. ¿Qué de zombies? A ver, una The Walking Dead. Bueno, esa es serie, pero si es película, quieres, quizá puede ser la Ahorita Guerra está... Mundial Z, ¿no? También. Ah, sí, esa es antigua, pero sí. Ya que sabe Brad Pitt, pues. Ok. Sí. Muy bien, entonces, cuéntame, Abraham, ¿cuál es el tema de hoy día? Bueno, hoy día tenemos un tema que creo que va a ayudar mucho a las personas que están iniciando su negocio o están emprendiendo, han tomado ese camino de poder ser independientes, ¿no? Y a veces están en esas ganas de botarte a ti vivo porque no vales. Pero creo que es importante cuando recién empiezas en esta aventura del emprendimiento, poder saber cómo organizar correctamente tu dinero. Y por ello hemos preparado este episodio para ustedes. Así que por favor denle like, suscríbanse. Estamos felices de que nos acompañen. Activen la campanita. Activen la campanita también. Y el día de hoy tenemos el tema organizar tus finanzas como nuevo empresario. Sí. Muchas veces podemos ver este tema como un reto, ya que no estamos acostumbrados a poder quizá hacer ciertos cambios en nuestra vida que nos ayuden a saber cómo utilizar el dinero que entra dentro del negocio. Y por eso yo te quiero hacer una pregunta. ¿Crees que los nuevos emprendedores, los nuevos empresarios, los que están iniciando, fracasan por falta de ventas o por no saber lo que ganan? Muy buena pregunta. Es muy buena, es muy interesante la pregunta porque, ¿qué pasa? Muchas veces el nuevo emprendedor comete el error de mezclar el dinero de la empresa con el dinero personal. Y creo que ese es el primer error, la primera alarma que tienes al momento de iniciar. Ahora, si tú no estás dispuesto a organizar, a poder empezar a llevar un presupuesto, de verdad te digo, no estás listo para emprender. Es muy cierto, Abraham. A veces cuando uno inicia mezclamos mucho el tema de las finanzas porque no estamos preparados para organizarnos, ¿no? Porque en el colegio no te enseñan eso. En la universidad, bueno, dependiendo de la carrera, ¿no? Pero en sí debería haber en el colegio algún curso o algún taller relacionado a finanzas. ¿Para qué? Para que en un futuro sepan cómo organizar su dinero, ¿no? Y ya entrando en el tema de emprendedores, a veces cuando no organizamos ese dinero, creemos que ese dinero es todo nuestro. Y en sí, la empresa como tal que está en formación es una entidad diferente. Es como si fuera tu hijo, ¿no? Claro. Entonces es algo que tú lo nutres hasta que lo veas crecer, ¿no? Y cuando a veces los empresarios nuevos no tienen ese conocimiento y despilfarran su dinero. Y eso es un error gravísimo. Existen dos tipos de empresarios, ¿no? El que dice yo manejo mi dinero con intuición
o sea, como cree que debe ser. Y el otro, el que no sabe si ganó o perdió, ¿no? Y como que siempre está a fin de mes decir, pucha, no cuadra algo aquí, ¿verdad? Y es que si no sabes cuánto entra, cuánto sale, no estás llevando el control del dinero, no tienes un negocio, tienes una ilusión bien financiada. Es cierto, es cierto. A veces entra un término ya un poco avanzado, que es el tema de balance. Entonces, ahí entra lo que es ingresos, egresos, ¿no? Gastos. Entonces, y nosotros no lo vemos, ¿no? No lo vemos que a los empresarios al principio les interese aprender un poquito acerca de esto, o capaz por desconocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque tener organizado todo tu balance te ayuda a crecer, aunque no lo creas, te ayuda a crecer. Y me acuerdo una vez que le estaba recomendando a un familiar, me acuerdo que estaba iniciando su negocio, tenía una pollería. Entonces yo le había comentado un poquito acerca de esto, ¿no? De tener todo regulado, así sea lo más mínimo que sale del negocio, tienes que tenerlo registrado. ¿Por qué? Porque si es que no sabes qué es lo que se gastó, al final del mes no te van a cuadrar las cuentas, ¿no? Entonces, es muy importante, ustedes que están iniciando, que tengan prioridad, ¿no? Y si no saben cómo hacerlo, bueno, ahorita no les vamos a enseñar. Pero busquen cómo hacer un balance. No, y de verdad que ahora gracias a la tecnología en YouTube tú puedes encontrar miles de videos de cómo te enseñan a organizar el dinero, de cómo llevar un control, de cómo organizarlo, de cómo controlarlo, porque es importante de que si gestionas bien tu dinero, estás en buen camino, pero si no lo haces, prácticamente estás cometiendo errores muy graves y sobre todo cuando recién empiezas. Y acá entra el tema de la tecnología, ¿no? Que tanto la tecnología te ayuda en el tema de tus finanzas. Entonces, sí existe, ¿cómo se llama? Herramientas que te ayudan a esto. Obviamente que no solamente el tema de la inteligencia artificial, sino que ahí entra el tema de Excel, ¿no? Claro. De que ustedes tienen que aprender a utilizarlo, ¿no? Ya que están iniciando. A veces dice, no, ¿por qué no me han enseñado Excel desde el colegio? No, hoy en día sí se está enseñando desde el colegio. Bueno, ahorita que he visto en la academia, ¿no? Entonces, sí hay algunos alumnos que sí les enseñan Excel en el colegio, pero tiene que ver mucho con colegios particulares. Y aquí entra el tema de por qué en los colegios nacionales no les enseñan, ¿no? Entonces... Claro, es una crítica muy, creo yo que para el gobierno, de que lamentablemente pues se carece de este tipo de enseñanza dentro de las instituciones educativas nacionales. Creo que hay demasiado valor, ¿no? Demasiado talento en estas instituciones, que creo que poder potenciarlas con un curso de finanzas, de cómo organizar tu dinero, de cómo empezar a generar ingresos, porque ¿qué pasa? Que los chicos de ahora ya salen con una nueva realidad, sí. ¿no? La realidad de que se tiene el pensamiento, o al menos hasta hace poco, de que tú vas al colegio, sales del colegio, te metes a una academia para poder postular a la universidad, o vas a una universidad privada y los chicos creen, ¿no? Porque eso me pasó a mí también. Yo entré a la universidad con una ilusión y salí con la realidad, pues, ¿no? Con la realidad pateándote prácticamente. Porque piensas de que una vez que tú terminas la carrera, al toque vas a tener trabajo o vas a encontrar una chamba por ahí, ¿no? Y va a ser la chamba de tus sueños y te sientes súper feliz. Quizás no en todos pasa, pero lamentablemente en el Perú existe un desbalance, una falta de gestión tremenda de cómo es que los nuevos profesionales entran al mercado laboral.
¿sí? Y ese es otro tema de que se tienen que regular también las entidades, ¿no? Por medio de SUNEDU, ver qué carreras en realidad están sirviendo para poder ayudar en el mercado laboral. Pero sin desviarme del tema, ¿no? Ya que entramos un poquito en la crítica, pero sin desviarme del tema, creo que es muy importante de que como personas que queremos emprender, debamos aprender y a desaprender también de algunos hábitos que tenemos que no ayudan a la mejora del negocio, ¿verdad? Y eso es de que no debemos mezclar, ¿no? Los ingresos que tiene la empresa con tu ingreso, ¿verdad? Por ejemplo, el típico error del empresario que hace una venta, le entra plata a la cuenta y dice, bueno, aquí voy a sacar para pagar la luz, voy a pagar mi agua, uy, voy a pagar lo que debo, ¿verdad? Y creo que desde ahí ya estás empezando súper mal. Uh-huh. Es por eso que es mejor que, creo que un tip muy importante cuando emprendes es que si tú tienes tu empresa, sáquele una cuenta a esa empresa, ¿no? O apertúrale un Yape, apertúrale una cuenta independiente en donde el dinero que ingrese vaya ahí directamente y no vaya hacia una cuenta personal. Porque si no, ahí empiezas a mezclar el dinero y ya no sabes si esto fue de la venta, si esto fue de tu trabajo o de otro tipo de ingreso. Entonces, desde ahí tú debes empezar a mejorar el organizar tus finanzas. Lleva un control, lleva una tabla, aprende Excel. Tienes que hacerlo, sí, porque hacerlo a mano en un papel es bastante complicado. Ya estamos en un tiempo donde la tecnología ha avanzado bastante, ¿verdad? Pero sí, al menos sé juicioso de que llegue a fin de mes y tengas un balance. Que sepas cuánto has ganado, cuánto has perdido, ¿verdad? Y empezar a priorizar. Me gusta mucho eso que has tocado, el tema de la prioridad, porque creo que es bueno empezar a diferenciar entre lo que es importante y lo que es prioridad, ¿verdad? A veces lo importante no es urgente, pero la prioridad sí es urgente. Entonces hay que empezar a diferenciar en qué momento nosotros vamos a empezar a invertir, vamos a empezar a ahorrar, a sacar un fondo, ¿verdad? A poder tener, a siempre resguardarte. Sí, porque después ya no hay crecimiento, ¿no? A veces con una mala desorganización evitamos el crecimiento de nuestra empresa, ¿no? Entonces, ahí el tema de que, ¿por qué no puedo crecer? En el tema de empresarios, cuando se preguntan, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no puedo, no tengo para invertir? ¿Por qué me sigo endeudando? Entonces son preguntas que a veces los empresarios sí hacen. Y entonces ahí entra mucho el tema de organización, ¿no? Del tema de sus finanzas. Entonces, a veces pensamos de que cuando uno empieza, ya con el tiempo más adelante voy a tener el dinero suficiente. O invierto al principio, espero un tiempo y ya voy a tener el ingreso suficiente. Y no está mal pensar así. ¿Por qué? Porque entra la parte emocional, ¿no? De que ya entras con la actitud de querer emprender, querer hacer todo el esfuerzo. Y lo estás haciendo muy bien, estás trabajando todos los días, pero estás teniendo una mala organización con tu dinero. Entonces no sabes qué entra, qué sale, y al final hiciste todo muy bien, pero tus finanzas son unas... Entonces ahí es donde a veces la gente se desanima de emprender, ¿no? Entonces, como dicen, para los emprendedores no son para todos. Entonces es porque hay gente muy aguerrida, ¿no? Afuera, de que sí te demuestra de que el emprendimiento funciona, pero el emprendimiento va muy acompañado de la educación. Claro. Entonces, a veces la gente lo intenta, pero por detrás está quebrado. Entonces, hay que saber manejar eso. Hay que saber y ser humilde, ¿no? De querer aprender y mejorar. Muy bien. Creo que uno de los primeros pasos que tú podrías empezar al momento de organizar tu dinero en tu empresa es de que te puedas pagar un sueldo.
A veces... Al principio no creo que tanto. ¿Sabes por qué te digo que sí debería? Porque si no tratas a tu empresa o lo ves a tu empresa como si fuera tu jefe. Y no debería ser así. O sea, la empresa no trabaja para ti. Tú trabajas para la empresa. Entonces, cuando tú trabajas para la empresa, esa empresa debe al menos darte tu sueldo. Y puedes tú sacar un pequeño porcentaje después de separar gastos, costos fijos y todo lo que hayas invertido, ¿verdad? Sacarte un porcentaje, ¿no? Lo que yo te podría recomendar, un 10%, puedes sacar de todo lo que has ganado un 10% para que vaya a tu bolsillo. Sé que al principio puede costar demasiado porque quizás las ganancias no son de manera, podemos decirlo así, grande, pero págate tus 5 soles, tus 10 soles, ¿no? Es así y empieza a generar ese hábito, porque si no te acostumbras... Yo creo que está muy bien lo que has dicho, porque sí debes definir. O sea, yo creo que al empezar debes definirlo más que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando ingresas y ingresas con deudas, porque cuando lo haces ingresas con una inversión. Claro. Entonces esa inversión no lo recuperas al mes siguiente. Entonces tiene un plazo y tu sueldo entra dentro de esa reinversión. Entonces yo creo que definir que vas a tener un sueldo sí es importante, pero también definirlo desde cuándo es importante. O sea, si lo haces al principio está bien, pero alargas el tema de la reinversión, ¿no? Alargas el tema de que tienes que pagar la inversión inicial. Entonces eso es un tema, ¿no? Que tienes que definirlo, más que hacerlo, definirlo, porque si sabes cuándo terminas eso y empiezas a pagarte, o sea, tienes todo estructurado. Entonces, a veces, si no lo tenemos planteado, vamos a ciegas, y no sabes desde cuándo ya empiezas a ver dinero. Y a veces hay un temita que es muy, muy importante en finanzas, y más cuando empiezas, es que cuando tienes el dinero y empiezas a ver dinero y ya pagaste todo, ahí te quedas muy feliz, dices, ya me está ingresando, ¿no? Entonces, y desconoces de que... satisfacción. Y desconoces, hay muchas banderas por ahí en el sentido de que alertas, ¿no? Porque ves que te está ingresando dinero, pero el dinero no es tuyo. Eso es muy importante. El dinero no es tuyo, el dinero es de tu empresa. Y entonces cuando ya tienes documentado todo lo que vas a pagar, todo lo que vas a salir, y las inversiones que tienes que hacer y el porcentaje que te tiene que salir para ti, cuando ya empiezas a ver dinero, entonces ya es más fácil soltar. Entonces, y el crecimiento va a ser más rápido. Yumiko, ¿cómo distinguir entre invertir y despilfarrar por crecimiento? Es un tema un poco complejo, porque van de la mano. O sea, la inversión, conocer en qué vas a invertir, tiene que ver mucho de que el dinero va a salir para tu empresa, ¿no? O sea, comprar ya sea algo relacionado a tu empresa, dependiendo del rubro en que vayas, ¿no? Y el crecimiento tiene que ver con la parte ya de qué tanto es esa inversión, va a ser una inversión para abrir otra sucursal o para crecer un poquito más en la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que van muy ligados. ¿En qué momento has sentido que tú dijiste, voy a comprar esto, voy a invertir en esto para la academia, y al final dijiste, pucha, he gastado? Al principio lo decía. Pucha, gasté en esto que ya ni siquiera lo uso. ¿Por qué ocurre eso? Yo lo sentía así al principio porque no, o sea, prácticamente cuando inviertes por invertir, es porque no tienes un plan. Entonces, a veces las inversiones de crecimiento van con proyectos de meta, ¿no? Entonces, si es que no tienes un proyecto definido,
para realizar algo y para una meta en específico, solamente es inversión. Despilfarro Tapado, se ha tapado de despilfarro. ¿Cómo es que hay momentos en donde tú tienes toda la iniciativa, las buenas ganas, y te comentaba que a veces puede, o sea, ocurre, por ejemplo, si quiero poner un ejemplo, en un restaurante, el restaurante está lleno, todos los días vende un montón, y el empresario, el emprendedor dice, oye, creo que ya es momento de poder aperturar otro local. Y busca el local, invierte, alquila, lo decora, pone mueblería, catering y todo, y se da cuenta que no hay gente en su nuevo local. Eso pasa mucho en el tema del... Yo creo que es el empresario que hizo las cosas por emoción. Y llega ese momento en donde dices, pucha, despilfarré ahí el dinero en vez de invertir. O sea, esa es una inversión. Y a veces, crecimiento tampoco no es que te vas a lanzar a hacer cosas que crees que pueden funcionar. Es por eso que es importante siempre informarse de cómo es que podrías tú empezar a proyectarte, a generar, a dar el siguiente paso. Es un riesgo y además nadie está exento de cometer errores en el camino, porque puede ser que sí, lo gastaste y pucha, lo sentiste como un despilfarro, pero te llevas una gran experiencia también. Obviamente la idea es evitar esas experiencias, pero también si no arriesgas no ganas, ¿verdad? Es cierto. Así que yo creo que el consejo más sabio es de que invierte con planificación. Yo creo que el emprendedor siempre tiene que estar abierto a aprender. Si tú no tienes esa capacidad de muchas veces agachar la cabeza y escuchar el consejo de alguien más, creo que no estás en un buen camino. Trata de siempre ser humilde, siempre escuchar a los que más saben y sobre todo empezar a planificarte con disciplina, tener siempre los pies en el suelo, ser realista. Sí, eso es muy cierto. Acotándolo un poco lo que has mencionado, por ejemplo, el tema de... Entra mucho el tema de que cuando empiezan los empresarios, yo les llamo empresarios pollito, porque son empresarios que inician desde cero, inician con ese mundo de querer explorarlo, ¿no? Entonces, es bueno ser ese tipo de empresario. ¿Por qué? Porque tienes un mundo de posibilidades, pero también tienes que ser humilde, ¿no? Humilde de querer aprender. A veces cuando no tienes la formación de hacerlo, entonces necesitas saber escuchar de algún profesional que ya o alguien que ya lo hizo, o un profesional que te oriente, ¿no? Entonces, ahí va de la mano mucho el tema del aprendizaje continuo de los empresarios y los emprendedores, ¿no? Entonces, yo por ejemplo cuando inicié tenía el conocimiento, ¿no? Pero también me equivoqué un montón. Entonces, es parte de, ¿no? Entonces, como empresarios, a veces hay alguien que ya lo pasó, ¿no? Ya pasó esa etapa. Y en los emprendimientos son por etapas, son por niveles. Te vas a caer, vas a volver, pero llegas a un nivel. Nuevamente te vas a caer, vas a volver, llegas a otro nivel. Entonces, es así, es como la montaña rusa. Entonces, tienes que saber aprender. Y ya orientándote en el tema de tus finanzas, tienes que acompañarlo mucho del aprendizaje en tus finanzas, organizarte. Yo creo que el tener organizado desde el principio es importante, ¿no? A veces no lo tenemos muy organizado cuando iniciamos. Entonces, sí debes tener organizado todo cuando inicies.
Yo no lo hice, pero lo hice después. ¿Crees que es importante al principio tener que pagarle a un contador o hacerlo todo uno mismo? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque me llamó la atención que, por ejemplo, tú hasta ahora, en tu emprendimiento, tú llevas toda tu contabilidad. Y de verdad que no es nada fácil, ¿ah? O sea, y tampoco no es que le quiera hacer mala publicidad a los contadores, pero porque son caros, pues, ¿no? No, sí, o sea, sí le pago al contador para que haga ya la Seguro. parte... Las declaraciones, las supongo. declaraciones, Claro, ¿no? declarar y todo ello. Pero más que todo me refería a llevar el control, a llevar tus libros y todo ello, es también saber aprender, Yo ¿no? creo que Y esa es otra etapa. y ese es el punto que quiero ir porque no estamos dispuestos a aprender. Y yo creo que es una bonita iniciativa el hecho de que saber inmiscuirte en temas que quizá no, tú desconoces para poder saber cómo va tu negocio, ¿no? Tú puedes quizás ser un ingeniero, un médico, un abogado, pero tienes que sí o sí saber temas de contabilidad para poder saber cómo es que se va gestionando tu dinero. Si no, no sabes qué se hace. En la universidad, por ejemplo, tuve un profesor que mencionó un poquito acerca de eso y me gustó una frase que dijo, que fue, tienes que saber un poco de algo de tu empresa, que sea un poco, antes de contratar a alguien, porque te va a engañar. O sea, si es que no Te hace el sabes, avión. te va a engañar aunque sea un poquito acerca de lo que quieres hacer, ¿no? Entonces yo me quedé con eso, entonces yo dije, no me voy a arriesgar en algo si no sé cómo hacerlo. Entonces yo sí soy muy de aprender y no niego que un profesional lo va a hacer mejor que yo, ¿no? Entonces, en cierto sentido. Pero yo creo que sí es bueno aprender un poquito de todo antes de contratar a un profesional. Y si estás empezando, quizá temas como por ejemplo flujos de caja, impuestos básicos, inversión y ahorro inteligente y diferencia entre ingreso, utilidad y rentabilidad son algunos de los temas que puedes aprender para poder iniciar un negocio con responsabilidad. Sí. Bueno, los flujos de caja sí tienes que hacerlo porque va muy de la mano con el balance, solamente que es más detallado. Las partes de la inversión, yo creo que aún cuando estás iniciando la inversión de crecimiento, tienes que aplazarlo. Tienes que tener como un periodo de estabilidad. O sea, cuando llegas al punto de que ya ves ganancia, mantén ese periodo de estabilidad, aprende qué hiciste bien y replícalo. Cuando funciona nuevamente, empieza a crecer. O sea, ya empiezas a crecer ya en ese punto. Entonces, eso. Y mantén un dinero siempre para invertir. O sea, cuando tengas ese periodo, ese es un consejo, ¿no? Cuando tengas ese periodo de crecimiento o de estabilización, ahorra. Ahorra, pero para tu empresa. Para tu empresa. Entonces, y luego agarras eso, impulsas tu negocio y creces. A eso yo le llamo un fondo de emergencia. Es que siempre ocurren imprevistos. Y si no tienes un fondo con que después subsanar eso, ahí sí estás en problemas. Es por eso que siempre cada mes saca un porcentaje para tener un fondo. Uh-huh. No te lo gastes todo. Por eso yo digo, por eso te decía, es importante que te pagues un sueldo. Eso sí. Porque así vas a poder separar de lo que es tuyo de lo que es de la empresa. Porque si no, siempre te vas a ver tentado a gastar ese dinero que no te pertenece. Es cierto. ¿Por qué nos da tanto orgullo decir mi negocio factura, pero nunca decimos mi negocio ahorra? Porque siempre suele pasar que, Ahí viene la parte del ego, ¿no? ay, sí, estoy ganando, voy bien, no, estoy viendo los números que quiero ver. Pero ahí está el punto que estábamos conversando. ¿Qué tanto de esas ganancias que estás teniendo estás separando para tener un fondo?
para poder mantenerte en el momento de las vacas flacas. Y eso le ocurrió a muchas empresas, por ejemplo, como cuando ocurrió la pandemia. ¿Cuántos negocios se cayeron por no tener bien planificados sus finanzas? Sí, un dato curioso es que, por ejemplo, para los nuevos empresarios, el 93% de empresas, no empresarios como tal, fracasan. Eso lo había leído. Claro. Este, O no pasan el año. mm, y tiene mucho que ver con el tema de tus finanzas. Sí, porque, a ver, ¿cuál es el verdadero problema ahí? Y me hace recordar mucho, me hace mucho eco cuando leí no sé si tú has leído Padre Rico, Padre Pobre. Es un bonito libro, ¿no? Y además es muy clásico, ¿no? Creo que Yo todo... leí Secretos de una mente millonaria. Ah, sí. Pero bueno, más que todo, en esencia, lo que yo puedo resaltar del mensaje de Padre Rico, Padre Pobre, más allá de la analogía de cómo es que ve la vida un padre rico y cómo ve la vida un padre pobre, lo importante es de que al final está en cómo tú gestionas y organizas tu dinero. Y eso va a depender mucho si realmente eres rico o eres pobre. La mentalidad de un empresario es muy importante, ya que tienes que estar dispuesto a soltar para crecer. Entonces, entra mucho en el tema de qué tanta fortaleza mental tienes cuando empiezas en el tema de tu dinero. Entonces, cuando empiezas a ver dinero, quieres gastar. Es parte de... Estamos llenos del consumismo. Sí. Entonces, entramos al celular y nos salen notificaciones de comprar algo, los anuncios por aquí y por allá. Entonces, te da la tentación de querer gastar. Y cuando tenemos el dinero, y tenemos el dinero de la empresa, cuando somos empresarios... Y dices, voy a invertir todavía. Dices. Necesito esto. La empresa necesita esto. Entonces, esa mentalidad tienes que trabajarlo. O sea, tienes que trabajarlo para que priorices gastos que tienen que ver con tu empresa más que con tu satisfacción de gastar en ese momento para ti, ¿no? Por eso, el mensaje era claro del libro. Depende cómo gestiones tu dinero, dependerá si eres rico o eres pobre, ¿no? Y es así, porque cuando uno, por ejemplo, hay muchas personas que viven con un presupuesto, pero cuando ese presupuesto crece, el gasto también crece, ¿no? O sea, no seguimos viviendo como vivíamos antes, sino que ya te da ciertos gustos. Y siempre está la frase, me lo merezco. Para eso trabajo. Y ahí es donde uno debe tener la disciplina necesaria para poder llevar un control riguroso de las finanzas. Yo creo que es bueno de que desde ya empieces a aprender, empieza por ti mismo. Uh-huh. Empieza a organizar tus finanzas, empieza a organizar cuánto ganas y cómo te lo gastas para que sepas si realmente estás gastándolo con responsabilidad, si realmente estás priorizando o simplemente piensas que es importante. Algo, por ejemplo, que me contó un amigo que es contador, me dijo que, por ejemplo, hay personas que tienen mucho dinero y que tienen empresas grandes, ¿no? Entonces, que esa parte del dinero lo organizan ellos. O sea, le llaman al contador y le dicen, suéltame el 10% y dame porque necesito esto. Y te suelta ese dinero. Porque a veces uno no tiene esa disciplina para que le suelte el dinero, pues, ¿no? Claro. Entonces, eso yo creo que entra ya cuando son, o bien no tienen disciplina para hacerlo ellos solos, o bien el tema de que el crecimiento es muy grande de su empresa y ya necesitan más control. Y a veces se desborda de los empresarios, ¿no? Ahora, quiero rescatar algo que como empresarios y que están empezando, y es cómo vemos la deuda. ¿Es una enemiga o no es una enemiga?
si ves la deuda como una enemiga, ya estás mal. Creo que empezar a aprender a cómo manejar una deuda es importante. ¿Por qué? Porque no te digo que seas irresponsable y gastes en cualquier cosa, pero si realmente vale la pena generar deuda para la empresa, para poder poco a poco ir creciendo, ir escalando, debes ver la deuda con buenos ojos. Las grandes empresas tienen deudas inimaginables, gigantescas. Yo creo que ya muchos hemos visto que Coca-Cola, el Amazon y todo ese tipo de empresas multinacionales manejan una deuda pues gigantesca. ¿Y por qué no quiebran? Porque ellos saben muy bien de que con la deuda, ¿no? Utilizas dinero que no es tuyo para poder crecer. Pero eso sí, sé responsable y siempre paga lo que debes, ¿verdad? Pero nunca veamos mal la deuda como inversión para el negocio. No, te ayuda a impulsarte en sí. O sea, a veces cuando tienes deuda de otros, ¿no? Por inversionistas externos, no es tu plata y viene ese deuda, ¿no? Entonces, pero es una forma también de impulsar el negocio. Bueno, así que ya sabes, el día de hoy hemos aprendido a cómo organizar el dinero que entra a tu empresa. Por favor, haz un presupuesto, inicia por ahí, desaprende de algunos hábitos que te tienen atado a gastar lo que no debes. Y bueno, la idea es de que tú, escuchando el día de hoy este podcast, puedas llevarte más que todo que puedas empezar a generar mayor éxito dentro de la empresa si empiezas a organizar el dinero que entra, el dinero que llega a la empresa, porque va a haber momentos en donde la empresa va a generar ingresos como lluvia, pero después se va a ir como si fuera un tsunami, ¿verdad? Y dijiste, wow, ¿dónde se fue todo el dinero que trabajé este mes? Así que, haciendo una recapitulación de lo que hemos aprendido, aprende cosas básicas de contabilidad, aprende sobre cómo gestionar el dinero que entra, págate un sueldo. Al menos el 10% de lo que generas, págate un sueldo. No trates de mezclar las cuentas de la empresa. Trata de sacarle una cuenta independiente a tu negocio para que todo el dinero que llegue ahí después lo puedas distribuir. Yo te dejo con esto, con una última enseñanza de que seas una persona humilde para aprender, ¿no? Cuando el tema de finanzas es un tema muy delicado porque son números, ¿no? A veces no estamos muy acostumbrados a relacionar el tema de números con el tema de todo lo que lleva detrás, ¿no? El tema de que tus ingresos, por qué sale el dinero, por qué tengo que pagar, por qué tengo que invertir. O sea, te vas a frustrar, sí, pero sé humilde en aprender y escuchar, ¿no? Por ejemplo, este apartado te puede servir también como impulso a ti a mejorar, ¿no? Entonces, esa es la idea y por eso nos tomamos un poco de tiempo, ¿no? Para poder ayudarte en este sentido. Una frasecita para que te lleves y nos veas y nos dejes un like, ¿no? La organización financiera es un acto de amor propio y respeto por tu negocio. No se trata de controlar cada centavo, sino de tomar decisiones con conciencia. Espero que les haya gustado, dejen su like, compartan el video, comenten igual, vamos a estar viendo los comentarios para poder interactuar con ustedes. Igual en nuestras redes sociales, síganos en Instagram, en TikTok,
Nos sentimos muy felices de poder compartir estos pequeños conocimientos y más que todo nos sentimos felices de poder aportar algo que es importante para las personas actualmente. Hablamos sobre la desinformación que existe más que todo en las nuevas generaciones, de que no tienen el aprendizaje de finanzas, cómo invertir, cómo ahorrar, cómo poder poner un negocio, de cómo iniciar un negocio. Y yo creo que eso se debería aprender ya desde el colegio, porque la realidad va cambiando. Como Sí. la realidad está cambiando, es bueno que, bueno, si en el colegio no te lo enseñan, tengas este tipo de espacios para poder aprender. Hay muchos, por ejemplo, jóvenes capaz que nos estén viendo ahorita de que quieren emprender desde cero y tienen miedo a hacerlo, ¿no? Entonces tomen esto como un aprendizaje. Sí. Claro. No decimos que dejes de estudiar o cosas así, sino que es importante que estas habilidades de poder saber cómo organizar el dinero, de cómo gestionarte correctamente, puedan ayudarte en tu vida. Muy bien, esperemos que les haya gustado y nos estamos viendo hasta un siguiente episodio aquí en Mentores al Micrófono. Gracias, Diomico, por estar aquí. Gracias, Abraham. Espero que estemos próximamente en un sexto episodio y nos estaremos viendo pronto. Chao. Nos vemos. Chao.